Y prepárate para esta maravillosa palabra. Recuperarás lo perdido. ¿Saben? Debemos entender, todos debemos entender que después de un tiempo de crisis habrá pérdidas. Todos estamos expuestos a experimentar pérdidas, aún los hijos de Dios. Lo que nunca podemos olvidar es que Dios nos habló claramente en su palabra, diciéndonos en Romanos capítulo 8, versículo 28, el Señor nos dio una promesa maravillosa y nos dijo que todas las cosas ayudarán para bien a los que aman al Señor. Vamos a leerlo en casa. Y sabemos que a los que aman a Dios, subráyelo por favor en su Biblia, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Por eso quiero darte el primer punto de esta mañana. Se titula Solo lo que Dios se quiera llevar. Solo lo que Dios se quiera llevar. Si entendemos que todos tendremos pérdidas, pero que las pérdidas en Dios nos ayudarán para bien, entonces tengo que entender lo que dice el punto número 1. Solo lo que Dios, dígalo en casa, solo lo que Dios se quiera llevar. Estoy convencido en este tiempo, escúcheme, me acompaña una convicción y quiero que tú también la tengas, que solo perderemos lo que Dios se quiere llevar, no lo que el diablo nos quiera quitar. En estas crisis, lo primero que tendrás que hacer es aprender a diferenciar entre la voluntad de Dios y las artimañas del maligno. Entonces, la pregunta es, si hay diferencia entre una pérdida y otra. Y yo te digo esta mañana, claro que sí, porque hay diferencia. La diferencia es, copia por favor, que un robo no es un sacrificio. Y un sacrificio nunca se comparará con un robo. Lo que el Padre, escucha, lo que el Padre se quiera llevar, Él te lo pedirá. Habrá siempre algo que tú perderás en una tormenta. Habrá siempre algo que Dios querrá remover a través de una tormenta. Habrá algo que Dios querrá limpiar en una tormenta. Habrá siempre algo que Dios querrá cambiar en una crisis. Pero el punto aquí entonces es que nos nace una pregunta. ¿Hay diferencia, pastor, entre una pérdida y otra? Claro que sí, porque un sacrificio no se parece a un robo. Lo que Dios, copia, se quiera llevar de ti en esta tormenta, Él te lo pedirá. Siempre habrá algo en lo profundo de tu corazón que te lo dirá. Que te dirá, esto no era para ti. Siempre habrá algo en lo profundo de tu corazón que te dirá, este no es el plan, mi plan para tu vida. Siempre habrá algo en tu corazón que te dice, entrégame lo que te está haciendo daño. Así que lo que el Padre se quiera llevar en la tormenta, Él te lo pedirá, Él lo pondrá en tu corazón.
Escúchame, por favor. Es muy importante discernir entre la voluntad de Dios y las artimañas del maligno. ¿Por qué? Porque muchas veces, copia esto, muchas veces perdemos avance y bendición, fuerzas y tiempo, aferrándonos a cosas que Dios quiere llevarse para siempre de mi vida a través de la tormenta. Muchas veces perdemos avance y bendición. Muchas veces perdemos tiempo y perdemos fuerzas, queriendo retener con nosotros lo que Dios quiere limpiar en medio de la tormenta. Ahora Dios te está invitando a escuchar la voz de tu corazón, la voz que Él pone dentro de ti, porque Él no te roba, Él te pide. Y yo sé que en este tiempo de crisis tú no saldrás igual. Tú escucharás esa voz que dirás: esta crisis, esta tormenta se llevará esto de mi vida, pero ya Dios me había hablado de que eso no era lo mío, no me pertenecía, no era mi plan, no era mi lugar. Escuche, lo que Dios te pide siempre producirá fruto. Lo que Dios te pide siempre traerá algo mejor para tu vida. Alguien tiene que decir amén en casa. Lo que el enemigo se roba solo deja un vacío. Entonces yo quiero que le repitas al que está al lado tuyo y dile: nunca compares un robo con un sacrificio. Y muchas veces, ojo con esto, escúcheme, muchas veces lo que no sacrifico es lo que el enemigo se roba. Quiere decir que lo que no remueve Dios, Dios mío, yo tengo que tomar un tiempo para que tú tomes apuntes en tu casa. Quiere decir que lo que no remueve Dios en la tormenta terminará yéndose de mi vida de otra manera. Hay cosas que aunque te duelan en tu corazón y en tu alma, tu espíritu sabe que las tienes que entregar en las manos de Dios, pues te están haciendo daño. Aunque te duelan en tu corazón y aunque te duelan en tu alma, tu espíritu sabe. Tu espíritu conoce la voluntad de Dios. Alguien diga amén en casa. Tu espíritu te comunica a ti lo que esta tormenta se tiene que llevar. Por eso dice Romanos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Pero dice, es importante que leamos la segunda parte: los que conforme a su propósito somos llamados. Amén. Entonces yo quiero que vuelvas y repitas. Di conmigo: este es tiempo de discernir cuál es la voluntad de Dios y cuál es la artimaña del maligno. Y toca al del lado en casa y dile: nunca compares un robo con un sacrificio. ¿Saben por qué? Porque un sacrificio siempre te dará algo mayor. Oh, alguien diga amén. Un sacrificio siempre agradará a Dios. Alguien tiene que decir amén. Un sacrificio, cuando tú entregas lo que Dios te está pidiendo, Dios te lleva a más. Ay, Dios mío. Dios te lleva a algo nuevo. Dios te lleva a algo poderoso. Yo no sé, pero alguien en casa está diciendo: yo tengo que discernir entre el robo y el sacrificio, porque el robo es el que te abre los cielos. El sacrificio es el que te abre los cielos. El sacrificio es el que te trae la gracia y el favor de Dios. El robo solo te dejará un vacío. Pero las cosas que el enemigo se atreva a robarte, yo te tengo una promesa para hoy.
las cosas que el enemigo se atreva a robarte en esta crisis, tendrá que devolverlas multiplicadas por 7. Oh, alguien tiene que decir amén. Porque esta mañana al terminar yo voy a estar orando para que Dios te restituya la paz, para que Dios te restituya la salud, para que Dios te restituya la provisión y el empleo, las cosas que Dios no te pide, pero que ay Dios mío, yo tengo que predicarle a alguien hoy, las cosas que Dios no te pidió, pero que el enemigo se atrevió a robártelas. Entonces dice la Biblia en Proverbios 6:30, vamos ahí, Proverbios 6:30. Hoy vamos a usar mucho la palabra de Dios. Proverbios 6:30. Salmos, Proverbios. Proverbios 6:30 y 31. Dice: no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Escuche, subraye en su Biblia. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces y entregará todo el haber de su casa. Dios está prometiéndote que si Él no te pidió el trabajo, pero ay Dios santo, que si Él no te pidió el trabajo, pero el enemigo se atrevió a cerrarte el trabajo, entonces Él tendrá que devolverte 7 veces lo que te quitó. Que si el Señor no te ha pedido tu familia y el enemigo quiso meterse con tu familia, no sé con cuántos estoy hablando allá, tendrá que devolver 7 veces lo que el enemigo te robó. Si Dios no te ha quitado tu paz y el enemigo se metió con tu paz, entonces tendrá que, alguien tiene que alabar a Dios, darle un aplauso al Señor. Este será un tiempo donde recuperarás lo perdido. Segundo, en medio de una crisis, entenderás que lo más costoso no es lo más valioso. Cópialo, porfa. Segundo, en medio de esta crisis entenderás que lo más costoso no es lo más valioso. Escúcheme. Yo sé cuando un conquistador recuperará todo. Póngame atención acá los pastores que están en el templo. Yo sé cuando un conquistador recuperará todo. Y sabes que recuperarás todo lo perdido cuando Dios y la vida te enseñan que lo más costoso no es lo más valioso. Solo después de la tormenta descubres que rápido se pierde el barco, pero no el destino. Ay, Dios mío. Entenderás que se pierde el vestido, pero no la dignidad. Alguien tiene que decir amén. 3, se pierde la corona, pero no la autoridad. Se puede perder la provisión, pero nunca la bendición. Alguien diga amén. Sabes, en Hechos capítulo 27 nos habla, Hechos capítulo 27 nos habla, versículo 10, que el apóstol Pablo aprendió a diferenciar entre lo costoso y lo valioso. Hechos capítulo 27 nos narra el viaje del apóstol Pablo hacia la ciudad de Roma. Dios envía a Pablo a Roma. Y dice el versículo 10. Dice el apóstol Pablo aquí, cuando está en el barco, les dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, pero no solo de cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Salte al versículo 14. Pero no mucho después dio contra la nave un ¿qué? Un viento huracanado llamado el Euroclidón. Amén. Escúchame, Pablo parte hacia un destino que Dios le ha entregado, pero se levanta una tormenta contra el barco en el que va. Pero escucha, por favor, diga conmigo: la tormenta me enseña
que lo costoso no es lo valioso. Mire lo que dice el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, dice, puesto en pie, el apóstol Pablo, en medio de ellos, les dijo, habría sido ciertamente conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿De qué estamos hablando? De pérdida. Ahora, mire lo que dice el versículo 22. Pero os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Subraye, por favor. Sino solamente la nave. Yo lo que Dios quiere hablarte hoy es que tú recuperarás todo en esta crisis cuando Dios y la vida te enseñe que lo costoso no es lo más valioso. Quiere decir el apóstol Pablo aquí que se puede quebrar el barco, pero no se perderá el destino. En esta tormenta se puede quebrar el barco, pero no se cambiará el destino. Lo más valioso para el apóstol Pablo no era el barco, era el destino. Alguien diga amén. Se podrá quebrar el barco, pero no perderás la vida. Alguien diga amén. Dice, solo se perderá la nave. Tienes que tocar a alguien en casa. Versículo 24, diciendo Pablo, yo estuve en ayuno y en oración, léalo ahí, y el ángel del Señor me dijo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. El apóstol Pablo tuvo que emprender un viaje a Roma que enfrentaría un naufragio, porque su destino, escúcheme muy bien, pero quedaría con vida porque su destino era comparecer frente al César. ¿Saben? Copia en casa, se pierde el barco. Pero no se pierde el propósito. No se pierde el destino. No se pierde la vida. ¿Qué te parece aprender a separar lo valioso de lo costoso? Escuche, se pierde el vestido, pero no la dignidad. Mateo 27, 35 al 37. Mateo 27, 35 al 37. Se pierde el vestido, pero no la dignidad. Están hablando de nuestro amado Señor Jesús y están diciendo que cuando le hubieron crucificado, partieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados les guardaban ahí. Escuche esto para que lo subraye en su casa. Y supieron y pusieron, sobre su cabeza su causa. Ay, Dios mío. Su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Escuche, a nuestro amado Señor Jesús le quitaron y lo despojaron de sus vestiduras. Sus vestiduras fueron jugadas a suerte por los soldados romanos. Los soldados romanos lo crucificaron, lo mataron, lo sepultaron. Pero yo vengo a decirte que aunque quitaron las vestiduras de Jesús, no pudieron quitar su dignidad. Oh Dios, aunque quitaron las vestiduras de Jesús, no pudieron quitar su dignidad.
El intento de su vergüenza solo afirmó su grandeza. Alguien tiene que decir amén. El intento de avergonzarlo solo hizo que, aunque no tenía vestiduras, le pusieran el nombre de su causa sobre él: Jesucristo el Rey de los judíos. Entonces lo que quiero que tú digas en casa es: se pierde el vestido, pero no la dignidad. Cristo perdió las vestiduras, pero no la dignidad de rey que su Padre le había encomendado desde los cielos. Entonces esto nos enseña claramente que se pierde el vestido y no la dignidad. 3. Se pierde la corona, pero no la autoridad. Segunda de Samuel 15:13. Segunda de Samuel 15:13. Nos muestra la historia que David tuvo que atravesar. Hubo un tiempo oscuro y muy triste para el rey David, donde David tuvo que salir huyendo de su palacio. Escúcheme. No sé cuántos se han sentido así en este tiempo, por la traición de su propio hijo Absalón. Pero en el capítulo 15, versículo 13, dice lo siguiente: un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podemos escapar delante de Absalón. Daos prisa para partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey, subraya el 15, dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. ¿Saben? David tuvo que atravesar un momento muy difícil, muy oscuro en su vida. Tuvo que salir huyendo a la madrugada de su propio hijo, que que lo traicionó y quería tomar el reino, ¿verdad? Así que lo que quiere decir esta escritura es que David quizás no pudo ponerse sus vestiduras reales. David quizás no pudo portar su corona de rey. David quizás no pudo meter entre sus cosas la vara, el cetro del reinado. Pero Dios nos muestra aquí, escúcheme muy bien, que aunque David salió sin corona, no salió sin autoridad. Aquí lo que necesito es que tú y yo hagamos una pausa y entendamos que en las crisis vamos a perder cosas, pero vamos a tener que entender y ensanchar nuestro espíritu para darnos cuenta que muchas veces lo costoso no es lo valioso. Lo costoso no es lo valioso. Aquí vemos a un rey David despojado de su corona, despojado de su cetro. Pero vemos el versículo 21 que dice, versículo 17. Leamos antes para entender. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía. Y salió el rey David ¿con quién? Con todo el pueblo que le seguía. Y se detuvieron en un lugar delante. Y todos sus siervos pasaban a su lado. Todos los hereteos, los peleteos, todos los geteos. Cientos de hombres que habían venido, escuche, que habían venido a pie. Oh Dios mío. Que habían venido a pie desde Gad. Iban delante del rey. Ay Dios mío. Alguien que diga conmigo en casa: se pierde la corona, pero no la autoridad. A ti te estoy hablando, a ti que estás sintiendo que estás perdiendo todo, a ti que estás sintiendo que esta crisis, escúchame muy bien, te está arrebatando cosas.
de las manos. Yo quiero predicarte esta mañana la bendita palabra de Dios diciéndote: Dios y la vida te enseñarán que lo valioso no es lo costoso. Lo costoso no es lo valioso. Lo costoso no es lo valioso. Así, escúcheme muy bien, te pasará como David. Así te quiten la corona y el cetro. Nadie podrá robarse tu autoridad. En el versículo 21 vemos algo maravilloso. Aparece un personaje llamado Itai, que no era israelita, era geteo. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey. Diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Tú tienes que hacer una diferencia en esta crisis. ¿Qué cosas son valiosas y qué cosas son costosas? ¿Qué cosas solamente tienen un costo humano, pero qué cosas tienen un valor eterno en ti? Tendrás que hacer esa diferencia. Porque lo que tiene un costo humano se puede perder, pero lo que tiene un valor eterno, alguien tiene que decir amén. Lo que tiene un valor eterno no se puede perder. No se pierde. Escuche, por último, dijimos en este punto que se pierde a veces provisión, pero no se pierde la bendición. Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26 nos narra la historia del hijo de Abraham, Isaac, intentando, escúcheme, abrir los pozos que su padre le había entregado. Y dice, Génesis capítulo 26, versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Quiere decir que esto le pertenecía a Isaac, que esto era herencia de Isaac. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. Dios mío, usted sabe lo que es encontrar un pozo de agua en un desierto. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado ahí con él. Y abrieron, diga conmigo, abrieron otro pozo. Dígalo conmigo, y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí. Ay, Dios mío, alguien tiene que decir amén. Yo lo que entiendo aquí es que Isaac sabía diferenciar entre el pozo y el agua. Hay gente que quiere tu pozo, pero no tiene tu agua. Ay, Dios mío. Hay gente que te podrá quitar el pozo, pero no te podrá quitar el agua. Hay gente que te podrá quitar lo material, pero no te podrá quitar la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Y yo sé que a esta generación se va a levantar allá en la casa una generación que sabe hacer diferencia entre lo costoso y lo valioso. Lo valioso es lo eterno, lo costoso es lo terrenal. Usted no puede seguir llorando en casa diciendo: pastor, usted no sabe todo lo que me costó eso. Mire, así sea costoso, si Dios lo está permitiendo irse por medio de la tormenta, tú sabes que Dios te dará algo mejor. Alguien tiene que entender esto. Isaac abrió un pozo y los envidiosos de Gerar dijeron la más grande mentira: el agua es nuestra. Pero el agua
Ay, Dios, yo voy a decir esto. No, de ellos era el terreno, de ellos era el pozo, pero el agua es de mi Dios. Ay, 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 alguien tiene que celebrar en casa, alguien tiene que darle un aplauso en casa, alguien tiene que darle un aplauso al Señor en casa y alguien tiene que darle un aplauso al Señor aquí. Aunque te quiten el pozo, no te quitarán el agua. Por medio de la oposición, Isaac descubrió la bendición. No, por medio de la oposición, Isaac descubrió la bendición. 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo y ya no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaré en la tierra. Alguien diga amén. Entonces, esta mañana tú tienes que entender, escucha, punto número 1, que un sacrificio nunca se parecerá a un robo. Tú vas a perder cosas en este tiempo, pero no hay cosas que la tormenta se lleve sin que Dios te las pida. Y las cosas que Dios te pide siempre traerán algo mejor para tu vida. Las cosas que el enemigo se roba solo dejarán un vacío. Ahora tú tienes que entender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios te está pidiendo y qué es lo que el enemigo te está queriendo quitar. Porque la palabra es muy clara, lo que el enemigo te quite y Dios no te haya pedido, el enemigo te lo tendrá. Alguien tiene que estar en casa diciendo amén. El enemigo, cuando se termine esta crisis, te tendrá, el enemigo te tendrá que devolver 7 veces más de lo que Dios había puesto en tus manos, porque Dios no te lo pidió. Pero si Dios te está pidiendo algo y tú no se lo entregas, te harás daño. Perderás tiempo, ojo, dinero, fuerzas. Y muchas veces saldrás lastimado. Alguien tiene que decir amén. Ahora, necesitamos separar lo costoso de lo valioso. A Pablo se le parte el barco, pero Pablo es capaz de decir, tranquilos, aquí no se perderá nada valioso. Nuestras vidas estarán de pie. Ay, yo noto que alguien en casa, yo le pido a los papás que me están escuchando, a los sacerdotes de casa, que se volteen a sus hijos y a sus esposas y los bendigan y oren por ellos como el apóstol Pablo. Digan, hijos, solo se perderá la nave, pero nuestras vidas estarán de pie y llegaremos al destino que Dios trazó para esta familia, para esta casa. Yo quiero que el jefe allá extienda sus manos sobre sus trabajadores y le diga, se puede quebrar la nave, pero nunca se perderá el propósito, nunca se perderá el destino. Pablo perdió la nave, pero nunca perdió el destino. Jesús perdió el vestido, pero nunca perdió su dignidad. Él siguió siendo rey. David perdió su corona, pero no perdió su autoridad. Porque con o sin corona, yo tengo que decir esto, escúcheme muy bien. Y quiero hablar con algunos ministros que me están escuchando. Yo sé que Dios está tocando vidas ahora. No importa los que hablan mal de ti. No importa los que se separaron de ti. No importa los que te hicieron daño. Dios siempre guardará a tu lado gente leal, que aunque tú no tengas corona, para ellos tú seguirás siendo rey legítimo. David no empacó corona, pero no la necesitaba. Porque la corona era costosa. Ay, Dios mío, alguien diga amén y dele un aplauso a Dios en casa. Porque la corona, aunque era costosa, no era valiosa.
La corona, aunque era costosa, no era valiosa. Yo estoy dispuesto a perder solo lo que Dios se quiera llevar, no lo que el diablo me quiera quitar. Y por último, Isaac entendió, escúcheme muy bien, que le podrían quitar el terreno. Se podrían quedar con el pozo. Es más, mire que ahí queda claro, dice, y se apartó de aquel lugar y fue y abrió otro pozo. Lo que Isaac entendió vale millones de dólares. Que el pozo no es el agua. Y que cuando yo soy un hijo de Dios, bendecido por Dios, yo me puedo mover a otro lugar y el agua me seguirá. Ay, ¿dónde están los hijos de Dios? Aquí dando gloria a Dios allá en casa. Que cuando yo me muevo, que cuando un hijo de Dios se mueve con la bendición de Dios, te pueden quitar provisión, pero jamás te podrán robar tu bendición. Dios te bendijo y donde tú te muevas, el agua fluirá atrás de ti. Dale un aplauso al Señor fuerte y bendícelo en casa. Aleluya. Ahora, punto número 3. Dios le dijo a David: persíguelos y recuperarás todo. Diga conmigo: persíguelos y recuperarás todo. Escuche, porfa, esta magnífica enseñanza. Dios nos va a sacar de esta crisis, nos va a sacar de esta tormenta. ¿Me permiten hacer algo que muy pocas veces hago? Quiero primero que pasemos al punto número 4. Saltemos al punto 4. ¿Sabes? Dios te mostrará su fidelidad. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 nos muestra uno de los pasajes más fascinantes de la Escritura y una de las verdades más poderosas. Diga conmigo: echa tu pan sobre las aguas. O cuando se acabe esta tormenta, tú vas a recuperar todo, créemelo. Diga conmigo: echa tu pan sobre las aguas. Eclesiastés 11:1 dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Sigue, por favor. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Es impresionante saber que Dios nos dice: echa tu pan sobre las aguas. Es impresionante ver cómo la fidelidad de Dios te guardará bendiciones aún después de la tormenta. La fidelidad de Dios, ¿qué? Te guardará bendiciones aún después de la tormenta. Hay una actitud, hay dos cosas que quiero enseñarte aquí. Los comentaristas bíblicos dicen que Salomón se refería a los barcos que él enviaba cargados de provisión a hacer negocios y regresaban llenos de riquezas. Pero Salomón dice la Escritura y los historiadores, que dejaba caer provisiones de sus propios barcos para los otros barcos que venían con necesidad detrás de él. Si hay algo que tú no puedes perder en medio de la tormenta y que te ayudará a recuperar todo lo perdido, es tener un corazón generoso. Echa tu pan sobre las aguas, y aunque fuere mucho tiempo después, lo hallarás.
Porque dice, siémbrale a 7 y aún a 8, porque tú no sabes cuál es el mal que vendrá sobre la tierra. Y yo sí quiero decirte, escuche muy bien, que esta es la actitud de los que superan tormentas: generosidad. Y este es el acto que te llevará más allá de la crisis: tu bondad y tu honra. Diga amén. Aleluya. Yo creo que Dios te está enseñando hoy algo. No mires el tiempo. El mismo Eclesiastés 11:4 dice que el que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Es decir, este tiempo tú no puedes perder esta verdad. Dios te promete: echa tu pan, con alguien estoy hablando. Dios te promete: echa tu pan sobre las aguas. No dejes de ser generoso. No dejes de amar a otros. No dejes de dejar caer, como Salomón, provisiones de su propio barco para que otros barcos necesitados pudieran recogerlas. Y sabe que cuentan los historiadores que los barcos dejaban caer esas provisiones, y cuando regresaban a Salomón, regresaban llenos de oro, llenos de piedras preciosas, llenos de obras de arte, llenos de todo bien preciado. ¿Sabes por qué? Porque el que siembra siempre cosechará. Sus barcos nunca regresaron vacíos. Y la segunda explicación que yo encontré de este pasaje es esta. Probablemente se refiere el escritor a una forma figurada, en una forma figurada, al grano de trigo y la cosecha. Porque en la tierra de Egipto se sembraba en áreas inundadas. En el desierto se sembraba en áreas inundadas. Y cuando las aguas retrocedían, la cosecha aparecía. Alguien diga amén. Cuando las aguas retrocedan, aparecerá la cosecha. Ellos tiraban la semilla, aún en tierras anegadas. Y cuando el agua retrocedía, venía la cosecha. Lo que quiere decir que este es tu tiempo, escúchame muy bien, este es tu tiempo de avanzar y de recuperar todo lo que financieramente Dios te quiere entregar. Cuando las aguas retrocedan, habrá cosecha para ti. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Aleluya. Ahora sí, pasemos al punto 3. Diga conmigo: es tiempo de perseguir. Dígalo, es tiempo de perseguir y de recuperar. Mire, Primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. Deme 5 minutos en el contador, no más. Primera de Samuel 30. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Sígame, por favor. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Vino una crisis, vino una tormenta, vino una guerra en este caso, y se llevó todo, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte. Ay, Dios mío, diga conmigo: recuperaré. Diga conmigo: recuperaré. A nadie, yo declaro que nada de lo que el enemigo te ha quitado le ha dado muerte. No, no me escuchaste. Nada de lo que el enemigo te ha quitado le ha dado muerte. Escúchame, a nadie le habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David, subraya, con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Subraye. Y las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo.
pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Subráyelo. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod, la vestidura sacerdotal. Y a Abiatar le acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, subraye esto, consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Esta es la pregunta de mucha gente aquí, y esta prédica va a terminar de una manera maravillosa. ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, subráyelo porque Dios te está hablando: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a todos los cautivos. Escúcheme por favor. David fue atacado de repente. Diga conmigo, de repente. Estas son las crisis, así como nos vino esta crisis, que nadie se espera. Escuche, fue atacado en guerra por los filisteos, pero de una manera traicionera. Escúcheme, porque David no estaba en la tierra para defender sus pertenencias. Ahora, David perdió todo lo que tenía. Diga conmigo, perdió todo lo que tenía. Mi pregunta es, ¿dónde estaba David? David estaba en la batalla, en la guerra contra los filisteos, haciendo avanzar el reino de Dios. Ahora, David pierde todo aun cuando está sirviendo a Dios. Y Dios va a traer sanidad esta mañana. Porque una de las cosas que más nos sacude a nosotros es que nosotros nos amargamos, nos echamos a perder. Porque decimos, pero si yo estaba haciendo lo de Dios, pero si yo estaba sirviendo a Dios, pero si yo he estado orando, pero si yo he estado ofrendando, pero si yo he estado obedeciendo, pero si yo he estado haciendo la célula. David estaba, escúcheme, en el momento de guerra y batalla a favor del pueblo de Israel, y el enemigo lo atacó por sus espaldas y le robó todo. Pero su pérdida, diga conmigo, fue temporal. Ay, Dios mío, aquí esto se va a poner buenísimo. Diga, pero su pérdida fue temporal. Volvemos al punto número 1. Lo que la tormenta se puede llevar es lo que Dios te pida, no lo que el diablo te quite. Ay, Dios, alguien tiene que escuchar eso de nuevo. Yo estoy dispuesto a perder en esta crisis lo que el Señor me pida, no lo que el diablo me quite. Escúchame, la pérdida de David fue temporal. Su pérdida demostró quién era David. Porque aunque David pierde todo sirviendo al Señor, David nunca se amarga con el Señor, sino que sigue sirviendo a Dios, sigue alabando a Dios, sigue buscando. Alguien de esos está en casa, alguien de esos está en casa, alguien de los míos está en casa, alguien que lleva años amando, sirviendo, honrando a Dios y aún así vive pérdidas, pero le dice al enemigo en su cara: por nada de lo que tú me puedas quitar vas a robar mi alabanza. Por nada de lo que tú puedas quitar, dale un aplauso al Señor en casa. Por nada de lo que tú me puedas quitar, me vas a detener en que yo sirva a Dios. No hay una sola palabra. Dice que lloró, dice que se entristeció, pero no dice que hay una sola palabra en la que David le refutó a Dios por qué había perdido. Ahora, David fue atacado de repente, pero David se fortalece en el Señor. Vamos a ver qué es lo que hace David aquí. En el versículo 6 nos dice que David se angustió mucho, y es normal, aún para los hombres de Dios, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. El pueblo que lo amaba se había volcado sobre él, pues el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, Dios mío, diga conmigo, llega el tiempo en el que se levanta una generación como David, que marca diferencia. Hay unos que están amargados con Dios y hay unos que buscan hasta matarte, pastor. Hay unos que buscan quitarte la cabeza. Hay unos que buscan criticarte. Hay unos que
que tú no tienes nada que ver con esta crisis y te están lanzando piedras y te están tocando y te están diciendo cosas y te están señalando. Pero David, diga conmigo, David escogió fortalecerse en el Señor. Hay momentos donde eres tú quien tendrá que fortalecerse en el Señor. No me has entendido, escúchame. Cuando David sale, se encuentra todo el mundo amargado y encuentra que aún el pueblo estaba planeando matarlo. Saben, yo les voy a decir una cosa, hay momentos en que te tendrás que apoyar en el Señor y en sus promesas. Hay momentos en los que Dios te dejará solo para que tu fortaleza sea Él y no el hombre. No hubo quien de los que estaba allí fortaleciera a David. Entonces hay momentos, míreme acá. Dios mío, siento la presencia de Dios. Hay momentos en los que nadie te va a animar. Hay momentos en los que nadie te va a apoyar. Hay momentos aún en los que amabas y confiabas están planeando tu muerte. Pero te tienes, escúchame, si nadie te levanta, levántate tú mismo. Alguien diga amén. Y David se fortaleció en el Señor. Dice, David se fortaleció en el Señor. Si nadie te levanta, tú te levantas. Si nadie cree, tú crees. Si nadie avanza, tú avanzas. Alguien diga amén. Es el tiempo de entender que consuelo no es lo mismo que fortaleza. Hay gente que busca ser consolada, pero nunca desarrolla su fortaleza. David nunca buscó consuelo, David buscó fortaleza. Así te quedes solo, Dios será tu fuerza, Dios será tu fuerza, Dios será tu escudo. Yo sé que con alguien estoy hablando. Dios será tu fortaleza, Dios será tu ánimo. Cuando todos están desanimados, Dios será tu ánimo. Cuando todos piensan devolverse, Dios será tu avance. Cuando todos piensan entregar, Dios te dirá a ti, fortalécete en el Señor, aunque nadie te aplauda. Dale un aplauso al Señor en casa, fuerte. Dos cosas más y terminamos. Una, porque David buscó consejo, no consuelo. Dice el versículo 8 que David busca consejo. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Escúchame, David lo que quiere es un consejo, no un consuelo. ¿Por qué? Porque David no quería perseguir una emoción. Porque David no quería perseguir una ilusión. Porque David lo que quería seguir era una instrucción de Dios. Ay. ¿Por qué? Porque hay mucha gente a la que la crisis le quita cosas. Y cuando sales en la emoción. Yo voy a comerme el mundo. Yo voy a hacer esto. Y resulta que una emoción no dura lo mismo que una instrucción. Hay gente que quiere seguir, escúcheme bien, una ilusión de yo voy a salir y voy a hacer. Escúchame, haz como David, fortalécete en el Señor y busca consejo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque lo dijimos la vez pasada, él no quería seguir cuervos, sino palomas. Tú no debes seguir cuervos, tú debes seguir a la paloma, al Espíritu Santo. Simplemente David no quería perseguir algo que Dios no quisiera recuperar. Simplemente David. Miren, esto es tremendo. Le pregunta David a Dios, ¿perseguiré y recuperaré mi esposa? Hombre, esa es una pregunta que cualquiera dice sí, pero es que hay profundidad en esa pregunta.
David no quería salir en sus emociones. David no quería salir en su sed de venganza. David no quería salir en su enojo, en su ira. David quería que Dios le indicara para él perseguir algo que Dios quisiera recuperar. Por eso Dios le dice, sal. Y termino. David vivió bajas en su ejército. Y todos los que vivamos crisis tendremos que saber que cuando David sale en la persecución, si tú lo lees en el versículo 17 y 18 dice que cuando David sale en la persecución, los persiguió hasta alcanzarlos y buscó recuperar lo que era de él, pero que en el arroyo de Gijón se quedaron más de 400 hombres. Ay, Dios mío. Yo voy a decir algo para ti. Si tú eres un hombre de Dios, tiene que escuchar esta palabra. No todos los que salieron contigo serán los que permanecerán contigo hasta que recuperes todo lo perdido. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en casa. Pero David sabía que aunque él quedara con la mitad del ejército, Dios le había dado una promesa y él recuperaría lo que el enemigo le robó.